Hola chicos, filosofía 13. Bien, seguimos avanzando. Después de la recapitulación que hemos hecho en el vídeo anterior, en el 12, vamos a seguir con el razonamiento. Empieza este profesor, el señor Benyoc y el señor Tejedor, es decir, que son dos, con una alegría poética de Rabindranath Tagore, el gran poeta indio. Dice, la razón puede resistir desastres. El error, no. Profundo, hay que ver eso. El razonamiento, que es el objeto de este vídeo, y me temo que también de algunos siguientes, el razonamiento, está compuesto de juicios, que fue el último producto al que habíamos llegado. Y la estrategia siempre la misma. ¿Tenemos el concepto? Miramos qué hay entre conceptos. ¿Tenemos el juicio? Miramos a ver qué hay entre juicios. Pues ahora ha llegado este momento. ¿Qué hay entre juicios? Vamos a relacionarlos a ver qué sacamos. Muy bien. El razonamiento está compuesto de juicios. Razonar es una forma completa del pensamiento. Bueno, oye, pues después de esta lección ya sabemos pensar. Por cuya virtud el entendimiento humano progresa de unas verdades a otras. Pisa en unas y consigue otras. ¿Qué es el razonamiento? Dice, razonar es el acto de la inteligencia por el cual de uno o varios juicios conocidos pasamos a otro desconocido. Es un pensamiento complejo, es decir, es un pensamiento complejo, complicado. Bueno, no tan complicado. De momento, a lo mejor lo me tengo que desdecir. Dice que consta de juicios ya conocidos para obtener otro nuevo. Nos lo vuelve a repetir. El razonar, el hecho de razonar, la función mental, la estudia la psicología. Pero el producto que es el razonamiento, ese lo estudia la lógica. Por eso que nosotros vamos a estudiarlo aquí. El razonamiento. Y empieza. Elementos del razonamiento. Y como les gusta a los filósofos, empiezan diciendo, el razonamiento tiene materia y tiene forma. Dice, tomemos un ejemplo. Uy, menos mal, respiramos. Con un ejemplo, bajamos a la arena y lo veremos mejor. Un ejemplo. Primer juicio. Todo ser sensitivo es orgánico. Segundo juicio. Segundo juicio. El hombre es un ser sensitivo. Y tercer juicio. Luego el hombre es orgánico. Luego el hombre es orgánico. Oiga, y sensitivo se han quedado sin aparecer aquí. Pues mira, ya te adelanto, porque expresamente no lo voy a decir, que estos tres juicios, que son la base, la materia y la forma de el razonamiento, a estos dos los llaman premisas. Misas significa puestas y pre antes, es decir, antepuestas, puestas antes, y a este le llaman la conclusión o argumentación. O argumentación. No. Perdón. Conclusión. Argumentación es diferente. Aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras. Casi tanto como en matemáticas. Escoger la palabra hay que cogerla con propiedad. La propia. No una parecida ni analógica. No. La propia.
Materia de un razonamiento puede ser remota, que significa que ya estaba de antes, y próxima, que la resucito ahora, que la cojo y la hago aparecer para trabajar con ella. Es decir, digamos, esto es como el almacén necesario, de conceptos, de juicios, etcétera, que había que tener, no puede salir de la nada, un individuo salir de la selva, no haber oído casi ni hablar y meterle directamente con la materia próxima. No, tiene que tener un almacén anterior, que es lo que se llama la materia remota. Dice, la materia remota son los conceptos o términos. Es decir, en este caso sería sensitivo, orgánico, hombre, esos 1, 2, 3, esos serían los conceptos. O sea que tienes que tener ya estudiados y sabidos los conceptos. Que te digan, oye, ¿y qué es orgánico? Y no saber tener una idea de lo que es orgánico. Entonces no podemos hacer esto. Algunos se habrá quedado pensando, y bueno, ¿y qué es orgánico? La química orgánica es la que tiene como base el elemento carbono, que otros la llaman la química del carbono, y es la química que ha generado la vida. Eso sería lo orgánico. Plantas y animales. Los términos que constituyen cada juicio. En este caso serían sensitivo, orgánico, y hombre. Orgánico y hombre. Remota. Y la materia próxima son los juicios. ¿Qué juicios? Los 3. Juicios o proposiciones que componen el razonamiento. Formas o forma del razonamiento. Es el enlace lógico que hay entre los juicios que lo constituyen, es decir, entre este y este y este, tú y yo, observamos que hay una conexión, un gancho. Este es el gancho. Gancho. El gancho de carnicero, que digo yo. Lo cuelgan en una barra y aquí cuelgan la pieza de carne. Por eso cojo ese símbolo para gancho. Bueno, pues esa conexión lógica que hay entre los juicios del razonamiento es lo que constituye la forma. Le podríamos poner conexión lógica, enlace. Eso sería la forma. Si no hay forma, no constituye razonamiento. Es decir, esto te lo da, o sea, te lo quiere demostrar, lo de la forma, por reducción al absurdo, podríamos decir, o reducción a lo imposible. Te coloca aquí 2 juicios que nadie puede negar efectivamente que no sean juicios, como Séneca era austero y sabio. Otro juicio, Nerón era malvado, 2 perlas, malvado y cruel. Y tú dices, oiga, mire, yo no observo ningún enlace lógico entre estas cosas. Efectivamente, no lo hay. Por lo tanto, si no hay enlace, no hay conexión lógica, no hay forma. Ya puede haber materia. Materia sí que la hay. Hay juicios, hay proposiciones. Pero al faltar la conexión lógica o enlace, si no hay forma, tampoco habrá razonamiento. La expresión verbal. Con la expresión verbal, ahora el filósofo ya pretende comunicar, discutir. Por eso echa mano de la palabra. Recuerda que
Cuando el concepto quiso salir de la mente de un solo hombre, se alió con el sonido y con la grafía y constituyó el término. Cuando el juicio quiso hacer lo mismo, se alió también con el sonido y con la grafía y constituyó la enunciación. Pues ahora, cuando el razonamiento quiere empezar a ser contrastado, comunicado, discutido con otros, se alía de nuevo con el sonido y con la grafía, y eso es lo que toma el nombre de silogismo. ¿Qué será el silogismo? Pues la expresión verbal mediante palabras ¿de quién? Del razonamiento. Bueno, división del razonamiento. Ahora empieza ya con la división del razonamiento. Esta era su materia y su forma. Y ahora, división del razonamiento. A ver, el razonamiento, que ahora ya por tener la expresión verbal lo podemos llamar silogismo, también tiene dos grandes divisiones. Son sus estrategias. Actúa mediante la estrategia de deducción y mediante la estrategia de inducción. De momento con esta vamos a tener suficiente, creo yo, para este vídeo, si no para alguno más. Y dice, ¿qué es la deducción? Pues es un razonamiento mediante el cual de un concepto muy universal, una U muy grande, llegamos, aterrizamos en otro concepto de menor universalidad. El primero, así todos los hombres. El segundo, Pepito y Juanito. Menos universal. Incluso podríamos llegar al singular. Mefistófeles es tal. Al singular podríamos llegar. O sea, si de un razonamiento, de un concepto muy universal, o el mismísimo universal, llegamos y concluimos y aterrizamos en otro menos universal, ese es el fenómeno o la estrategia deductiva. Del todo, sacar el caso particular. Dice, la deducción es el razonamiento mediante el cual de una proposición más universal se llega a una proposición menos universal. Claro, estas proposiciones serán más universales por los conceptos más universales que manejan y estas proposiciones por los conceptos menos universales que manejan. Ejemplo. Te pongo un ejemplo. Un razonamiento con sus con las premisas, dos premisas y la conclusión. Primera premisa. Todo hombre, oiga, este es muy universal. Y ya lo puedes decir. Muy universal. Todo hombre es mortal. Segunda premisa. Anacleto es hombre. Oiga, este es muy particular. Tan particular que es singular. Anacleto es hombre. Conclusión. Anacleto es mortal. Y aquí es donde llegamos del universal, del razonamiento, de la primera premisa basada en gran universalidad, llegamos a otra premisa basada en lo particular. De lo muy universal a lo particular. De lo muy universal a lo menos universal.
silogismo, y ahora empieza con silogismo, hemos visto que era la deducción, ahora ya vamos con su concreción, con el silogismo. Que es el razonamiento expresado verbalmente. El razonamiento de deducción expresado verbalmente, mediante palabras. Dice, es la expresión verbal de un razonamiento deductivo. Se divide en una división que ya teníamos con la mano, que era categórico e hipotético. El hipotético supuestamente se va a dividir igual que aquella división que vimos para los juicios, en disyuntivo, copulativo, conjuntivo, al copulativo, aquí lo llama también conjuntivo. O sea, otro término sinónimo de copulativo. Copular era unir es conjuntar, juntar con. Luego, en vez de llamarlo aquí copulativo, lo llama conjuntivo, pero es el mismo. Entonces viene luego también el disyuntivo, que menos mal que no lo han cambiado de nombre, y el condicional, que tampoco lo han cambiado de nombre. Y empezamos por el primero, por el categórico. Nos olvidamos ahora del disyuntivo y vamos al silogismo categórico. A ver si no se nos acaba la pizarra. Materia del silogismo categórico. Materia y forma. Pero bueno, creo que con la materia vamos a tener aquí bastante. Por lo tanto, la ponemos aquí en medio. Materia. Dice, son los tres términos del silogismo. Tres términos del silogismo. Vamos a coger este como ejemplo de silogismo para trabajar con él. Todo hombre es mortal. Primera premisa. Segunda premisa. Juan es hombre. Conclusión. Luego, Juan es mortal. Estamos estudiando la materia del silogismo categórico y hemos puesto como ejemplo de silogismo categórico este. Dice, son los tres términos del silogismo llamados. Término menor, que es el sujeto de la conclusión. Vamos a la conclusión, cogemos el sujeto de la conclusión y decimos, tú, sujeto de la conclusión, te llaman término menor. Tú eres el término menor. Sí, tú, el sujeto de la conclusión, Juan. Tú eres el término menor. Segundo. Término mayor. Es el predicado de la conclusión. El predicado de la conclusión. Tú eres el término mayor. Así que tú eres el término menor, tú eres el término mayor. Y por ahí ya está levantando la mano el término hombre. Dice, ¿y yo qué? Hombre, pues tú, mira, no apareces en la conclusión para nada, pero sí apareces en las dos premisas. A ti te vamos a llamar, pues mira, entre menor y mayor, te vamos a llamar término medio, y tú, el término medio, es el que se repite en las premisas, pero no en la conclusión.
y a este le van a llamar M. Ojo, porque aquí está la M, aquí está la M, aquí está la M. Pero en realidad, para trabajar con siglas, sepamos que esta M es el término medio. Que a este, al término menor, es el sujeto y que el término mayor era el predicado. Y ahora dice, materia próxima son las tres proposiciones de que consta. O sea, la materia remota son estos conceptos. Y la materia próxima serían estas tres preposiciones. O sea, vamos a poner materia remota, los conceptos que han sido estos tres. Y materia próxima, es decir, cuando coges a estos y elaboras los juicios, entonces estos, la materia próxima, son los juicios. Las tres proposiciones del razonamiento, que son las dos premisas más la conclusión. Repetimos pues, lo dejamos claro. El silogismo categórico, que es la expresión verbal de un razonamiento deductivo, tiene materia remota, que serán los conceptos que aparecen, que son llamados así. Término menor, el que aparece como sujeto en la conclusión. Término mayor, el que aparece como predicado en la conclusión. Y término medio, el que aparece en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión. Y esa sería la materia remota. Materia próxima, los tres juicios en sí. 1, 2 y 3. Es decir, las dos premisas y la conclusión. Principios fundamentales. O sea, serán aquellas ideas que debemos seguir y no debemos contradecir nunca si queremos ir por el buen camino en el razonamiento. Principios fundamentales. Vamos a ponerlos aquí, principios fundamentales, pero estamos todavía con el silogismo. Principios fundamentales. A seguir. Tú sabes que dicen, oye, primero hay que tener unos buenos principios. Todo hombre debe ser honesto. Muy bien, por lo tanto, aquello que sea deshonesto no vale como estrategia de razonamiento ni de conclusión. Bueno, pues ¿cuáles son esos principios? Y nos dice que son tres. Principio lógico de identidad. Antes te recuerdo que etimológicamente identidad significa la cualidad por la que un ser es igual a sí mismo. Oiga, mi carnet de identidad, ¿qué demuestra? Que este soy yo. La igualdad consigo mismo. Y esa propiedad la tienen todos los seres del universo. Todo ser es igual a sí mismo. Ese es el principio de identidad. Pues a ver qué dirá este principio de identidad. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Vale, o sea, que la identidad se comunica, se traslada. Fíjate que dice, dos cosas iguales a una tercera cosa, es decir, una primer cosa y una segunda cosa, iguales respectivamente la una a la otra. Es decir, si decimos que la una es 3 y la 2 es 3, automáticamente decimos que la una es 2. Y este sería el principio de identidad, que lo expresa así: dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Si P, dice aquí, es M y otra letra, y S
es M, necesariamente P es S. P es S. Yo lo había puesto con números, ellos lo han puesto con letras. Quizás nos haya sido más concreto, menos difícil ver la expresión de los números. Pero claro, no busques ahora su concepto de cardinalidad. El 1 efectivamente no tiene el mismo cardinal de 3. No, esto sería algo al que le hemos puesto la etiqueta 1 y algo al que le hemos puesto la etiqueta 3. Así de claro. O sea, como denominador, no como numerador. Denominador o nombrador. Los números como nombres. Es como los hemos cogido aquí. Ese es el principio de identidad. Segundo principio. Principio lógico, que todos también son, principio lógico de discrepancia. Yo discrepo. ¿Qué dices? Sí, que no estoy de acuerdo. Discrepancia. Tiene dos cosas. Una de las cuales es idéntica a una tercera y la otra no. Son distintas entre sí. A ver, dos cosas. La cosa 1 y la cosa 2. De las cuales una, vamos a suponer esta, es idéntica a una tercera. Es decir, decimos, la una es 3. Y la otra no, es decir, que la 2 no es 3. ¿Qué conclusión sacamos por el principio de discrepancia? Que la 1 no es 2. Claro, la 1 es 3. La 2 no es 3, pues la 1 no es 2. La 1 no es 2. Este sería el principio fundamental lógico de discrepancia. Espero que lo hayas entendido. Lo borro porque necesito para el tercer principio, que es el principio, y nos vamos a agarrar que nos dicen una frase en latín. Cuando estos chicos estudiaban este libro, ya habían estudiado 2 cursos de latín. Y por lo tanto, con una pequeña ayuda del profesor, podrían entender esta frase, que dice, tercer principio, principio de dictum de omni, dictum de omni, dictum de nullo, dictum de nulo. Nos lo traduce. Todo lo que se dice de lo universal, dictum es dicho. De omni, de todo. De lo universal, hay que afirmarlo de cada individuo. Dictum de nulo. Este nulo, supongo yo que quiere decir aquí de cada uno. Dicho de todos, dicho de cada uno. Si yo me refiero, mirando a un grupo de alumnos, todos estáis seleccionados. Y salta uno allí. Yo también. A ver, fulanito, acabo de decir todos. Dicho de todos, dicho de uno. Cualquiera, por lo tanto, tú también. Este sería el tercer principio. Y al revés, todo lo que se niega del universal, o sea, esto vale tanto para lo afirmativo como para lo negativo. Todo lo dicho del universal, negado del universal, hay que negarlo
del particular, del incluido, del perteneciente a ese todo, que también tiene otra frase de latín. Vamos a ver, ahí nos vamos ya introduciendo un poquito. Dice así, esta sería la afirmativa y esta sería para lo negativo. Dictum de omni, tiene que ser, ¿no? Dictus de omni, n, dictur, que era la pasiva, si mal no recuerdo, es dicho o está dicho o queda dicho de singulis. En latín no había acentos, pero bueno, yo se lo pongo porque me parece mejor decir singulis que singulis. Bueno, dicho de todo, dicho de uno, de singulis, de uno. Y tendría también otra versión que sería dictum de nulo, dictum de nulo, negatur de singulis. Aquí el nulo sería la negación, pero universal, de todos. Dicha la negación universal de todos, se niega también o queda negada la de cada uno. Y estas dos serían las expresiones latinas para el principio tercero de los principios fundamentales que vamos a tener que seguir en el razonamiento de los silogismos. Y pone aquí un ejemplo. Dice, si el hombre es mortal, Juan y cada uno de los hombres será mortal. Si el hombre sería este, dictum de omni, si el hombre en general, todo, dictum de nulo, es decir, de cada uno de todos. Nulo ahí sería de cada uno de todos, porque aquí queda bien decir dicho de cada uno de todos, dicho pues de cada uno en particular. Bueno, espero que te haya quedado claro, y si no, pues oye, siempre tienes la grandísima ventaja con los vídeos de poder repetirlo. Esta es una ventaja enorme sobre la clase presencial. Que yo no sé por qué muchos profesores y excelentes profesores que dan clases presenciales no quieren ponerse en vídeo para que sus alumnos puedan. Este ya sería un problema filosófico de la docencia. ¿Perdería importancia el profesor? ¿Perdería modus vivendi el profesor que pusiera sus clases magistrales en vídeo y tuvieran una repercusión enorme? Habría que atribuirle o contribuirle, pagarle sus servicios en otras funciones que no fueran la exposición, como por ejemplo en la verificación. Ese profesor, cuyos vídeos has visto, a muy bajo coste y con un gran bien para la gran colectividad, será
el que tiene la facultad de verificar si tu conocimiento está de acuerdo a lo que le ha dicho. Y en esa función es donde él puede obtener su modus vivendi, porque claro, alimentarnos. Y es lógico que cada uno viva de su producto, de lo que hace, al servicio de los demás. Reflexión didáctica que a lo mejor ni te va ni te viene.